¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos sean todos a este nuevo video, señoras y señores. El día de hoy lo primero que quiero hacer es darle las gracias, las infinitas gracias a todos ustedes que están viendo este video, muchachos, que están dándole apoyo sencillamente de forma inmesurable a este canal. En verdad, muchísimas gracias. Desde aquí les mando un abrazo gigantesco a todos esos 100 suscriptores que somos ya en el canal de Royal Boxing News. Es para nosotros en verdad un placer muy grande, no se imaginan haber llegado a esta cifra. Así que nuevamente, gracias a todos y cada uno de ustedes, muchachos, por esas suscripciones. Gracias por cada pulgarcito arriba que han dejado. Gracias por dejarnos sus comentarios. Sencillamente, sin ustedes este canal no tendría motivación alguna, muchachos. Así que gracias por estar ahí. Y en esta ocasión precisamente queremos compartir con ustedes un video que sé que les va a encantar. Un video muy interesante en donde vamos justamente a hablar de Saúl El Canelo Álvarez y de qué es lo que va a pasar con el Canelo de cara a un futuro muy cercano, tal y como están las cosas en el boxeo, tanto en las 168 como en las 175 libras. Miremos lo siguiente, que va a ser la apertura como tal a este análisis. Señores, está prácticamente faltando solo la firmita de Artur Beterbiev y de Joe Smith Jr. para que estos dos boxeadores se enfrenten en junio por un combate de unificación de 3 de los cinturones de las 175. Estoy hablando de los campeonatos de la asociación, organización, Consejo Mundial del Boxeo y la Federación Internacional del Boxeo, que se pondrían en juego si esos dos boxeadores se llegaran a enfrentar, como efectivamente falta muy poco y se prevé que sea para el mes de junio de este año, lógicamente. Señores, esta pelea significa muchísimo, no solamente en las 175 libras, es decir, en la categoría, sino que representa mucho para Saúl El Canelo Álvarez. Porque de otro lado, vamos a tener el 7 de mayo al Canelo Álvarez enfrentando al otro campeón de las 175, Dimitri Bivol, el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí entonces? Bueno, antes de adentrarme al tema del Canelo, tenemos que ver la parte del combate entre Beterbiev y Joe Smith Jr., que yo por lo menos a hoy doy por hecho de que se van a enfrentar. Tengan en cuenta lo siguiente: Artur Beterbiev es posiblemente el campeón más dominante que hay en la actualidad. Es el único campeón que ha ganado todas sus peleas por la vía del knockout. 17 peleas, 17 victorias, 17 por la vía rápida. Joe Smith Jr. también es campeón, un boxeador con buenos recursos, un boxeador muy aguerrido, un boxeador que yo lo considero todo un guerrero, que además, digamos que en una primera instancia de querer llegar al campeonato de la 175, se enfrentó a Dimitri Bivol. Pues lastimosamente no pudo, Bivol ganó ese combate, pero en su segunda chance, Joe Smith Jr., ya pues un rival diferente a Dimitri Bivol, un campeonato vacante, pues logra coronarse como ahora el tercer campeón de las 175 libras del peso semicompleto. Señores, yo lo he dicho, o nuestro canal lo ha dicho previamente acá, Artur Beterbiev es un boxeador muy dominante, pero que da la sensación de que se le puede ganar. Es decir, es un boxeador que no podemos etiquetar, al menos de momento, como invencible, más allá de que es simplemente espectacular ver a Artur Beterbiev. Es muy dominante sobre todos y cada uno de sus rivales. Sin embargo, ¿qué hemos dicho aquí? Que consideramos que Artur Beterbiev es posible vencerlo de dos maneras. Una de esas maneras es que se logra enfrentar a un boxeador que sea igual o más guerrero, igual o más aguerrido que él, un boxeador que tenga esa misma agresividad que tiene Artur Beterbiev dentro del ring. O una segunda opción, un boxeador que sea
o que tenga los suficientes recursos, el suficiente talento, la suficiente técnica como boxeador para lograr anular este fuerte tan, llamémoslo la mayor fortaleza de Artur Beterbiev, que es su pegada. En este caso, en este último caso, en términos de recursos boxísticos, yo veo que en las 175 libras quien verdaderamente puede vencer a Beterbiev es Dmitry Bivol. Sin embargo, no se han enfrentado y ahorita en este año pues yo diría que es imposible que se enfrenten, siendo que ya cada uno está pensando en una pelea distinta. Si nos vamos por la ruta de un boxeador que sea igual de agresivo, de guerrero que Beterbiev, está Joe Smith Jr. Está Joe Smith Jr. y quizá yo le sumaría aquí a Anthony Yarde, pero Anthony Yarde no tiene todavía la suficiente cancha. Anthony Yarde, si tiene algo bueno además de su agresividad, es que su contextura física es verdaderamente grande. Yo me asombro cómo este boxeador en verdad logra dar las 175, pero las da. Pero Anthony Yarde no tiene el recorrido, no tiene la experiencia, no tiene como ese espíritu de guerrero que sí tiene Joe Smith Jr. Así que Joe Smith Jr. verdaderamente tiene posibilidades de vencer a Artur Beterbiev. No voy a entrar en detalle al análisis de la pelea, porque estoy seguro que más adelante le dedicaremos uno o varios videos a esta pelea. Pero de momento yo tengo que decir que la probabilidad la reparto un 70-30 a favor de Beterbiev, 60% de probabilidad para Beterbiev, 30% para Joe Smith Jr. Algo así como que de 3 peleas Joe Smith podría ganar una. Algunos podrían decir, bueno, pero en verdad estos son pocas chances de ganar. No, teniendo en cuenta que Beterbiev es el campeón más dominante, que Beterbiev a sus últimos rivales los ha cogido como ha querido. Beterbiev ha noqueado sencillamente a todos sus rivales de forma contundente. Frente a Joe Smith Jr. yo creo que es el que más probabilidades tiene de vencerlo y lo puede vencer. Sin embargo, yo veo ganar igualmente a Artur Beterbiev y lo veo coronarse en junio, si la pelea evidentemente se da en junio, lo veo coronarse con 3 cinturones de las 175. Lo que vamos a ver primero es a Canelo Álvarez enfrentando a Dmitry Bivol el 7 de mayo. Señoras y señores, ya dedicamos un video a hablar de Canelo frente a Bivol. Aquí abajito te vamos a dejar justamente este video para que lo mires, un video espectacular donde damos nuestras primeras impresiones. Aquí lo que quiero decir es reiterar de que esa pelea en verdad va a ser candela. Esa pelea va a ser en términos técnicos, boxísticos y para los verdaderos aficionados y analistas de este deporte, va a ser un combate genial, espectacular. La gente, quizás muchos no logran dimensionar esta grandeza de esta pelea, no solo lo que representa por lo que se pone en juego, sino lo que representa por el nivel de ambos boxeadores. Dmitry Bivol es un boxeador con muy buenos recursos y que está acostumbrado en las 175 libras. Canelo Álvarez va a tener su segunda pelea apenas en las 175 libras, más allá de ser el mejor boxeador libra por libra. Cuando veamos esta pelea, para que se hagan una idea, yo a hoy veo una probabilidad, así como lo dije con Beterbiev Smith Jr., la probabilidad entre Canelo y Bivol, que yo la reparto, o que yo reparto, es un 60-40. Señores, así de pareja veo la pelea. 60% a favor de Canelo, 40% a favor de Dmitry Bivol. De igual manera veo ganar a Canelo. Y espero que en mayo gane el Canelo. Sabemos que su firma con DAZN es en mayo contra Bivol, en septiembre frente a Gennady Golovkin, la trilogía. Pero ¿qué va a pasar, muchachos? Porque en mayo, posiblemente, según mi pronóstico, tendremos nuevo campeón en la 175 por la asociación. En junio tendremos campeón unificado, que yo espero es de Artur Beterbiev. De los otros 3 cinturones, no nos queda más. Señores, no nos queda más que unificar de forma absoluta la 175 entre Canelo Álvarez y Artur Beterbiev. Lo hicimos aquí, no ese pronóstico, sino hablamos de esa pelea aquí en nuestro canal, en un video donde conversamos de cuáles son las peleas más atractivas posibles para este año. Y en el puesto número 1 pusimos justamente a Canelo Álvarez frente a Artur Beterbiev.
Afortunadamente las cosas pintan bastante bien para que este combate se lleve a cabo, aunque yo lo veo improbable que sea este año, porque Canelo tiene que enfrentar en septiembre a Triple G. Sin embargo, esta pelea no pone en riesgo su combate contra Artur Beterbiev, o por lo menos no lo pone significativamente en riesgo. La pelea contra Triple G va a ser en las 168 libras. Yo veo muy favorito al Canelo frente a Triple G. No le veo prácticamente probabilidades. Si yo reparto las probabilidades en la trilogía, doy 80-20 a favor del Canelo. Porque, señores, ojo, y tengo que aclarar, yo respeto y admiro muchísimo a Gennady Golovkin, pero no veo cómo pueda vencer al Canelo si, por lo menos oficialmente, no lo venciste ya en 2 ocasiones. No veo cómo en una tercera ocasión lo logres vencer teniendo más de 40 años y en las 168 donde nunca has peleado y Canelo es el rey. No lo veo. Aún así, de que un extraño suceda y Canelo pierda, esa pelea es en las 168. No debería afectar en nada su combate hipotético de unificación frente a Artur Beterbiev en las 175. Señores, yo estimo que perfectamente en mayo del próximo año, en mayo de 2023, podremos ver con alto nivel de confianza a Saúl El Canelo Álvarez y Artur Beterbiev unificando los 4 cinturones de las 175 libras. Es un peleón. Es un peleón. Tienen que verlo como el enfrentamiento entre el mejor libra por libra de la actualidad, el Canelo Álvarez, y el campeón más dominante de la actualidad, Artur Beterbiev. Es un peleón, señores. Es un peleón. No me atrevo a dar pronóstico ahorita, pero tengo que admitir también que de corazón yo quiero ver al Canelo ganar. Y lo que representa esta pelea, señores, es que vamos a ver, llegado el caso Canelo gane, porque yo igualmente lo veo favorito frente a Beterbiev. Si Canelo vence a Beterbiev y unifica los 4 cinturones, es simplemente historia en el boxeo. Duélale a quien le duela, gústele a quien le guste, esto será historia en el boxeo. Nadie ha unificado de forma absoluta 2 divisiones de peso distintas. En la historia nadie lo ha hecho, y si me equivoco me perdonan, me lo hacen saber, pero nadie lo ha hecho. De los que están, digamos, como candidatos actualmente, además del Canelo, son Alexander Usyk y Terence Crawford. Si vemos a Alexander Usyk, unificó todos los cinturones del peso crucero, y en el peso completo actualmente tiene 3 cinturones. Le falta uno, parece fácil decir que solo le falta uno, pero ese uno lo tiene Tyson Fury, y sabemos quién es Tyson Fury. Además de que sabemos quién es Tyson Fury, sabemos que Alexander Usyk no está en una buena situación porque está defendiendo los colores de su país en una lamentable condición geopolítica que estamos viviendo. Terence Crawford unificó las 140 libras, pero en las 147 tiene solamente un campeonato, en donde sencillamente ha sido imposible enfrentarse a Spence Jr., y yo veo muy difícil que se enfrente a Spence Jr., por lo menos en un corto plazo. Así que Canelo está ahí. Canelo está ahí latente, Canelo está ahí a punto de hacer una vez más historia, y vaya que de qué forma significativa haría historia, siendo el único boxeador en conseguir unificar 2 categorías de peso distintas. Señores, déjame saber ahí en los comentarios qué piensas con respecto a este tema. ¿Ves al igual que yo este panorama, o piensas que en alguno de los puntos van a haber variantes? ¿Piensas que Bivol va a vencer a Canelo? ¿Piensas que Smith Jr. tiene con qué vencer a Beterbiev? ¿Piensas que Triple G, el que para mí sería el inesperado, puede aguar la fiesta del Canelo? ¿O sencillamente piensas que no se van a poner de acuerdo el Canelo con Beterbiev? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Señoras y señores, déjale el pulgar arriba si este video te gustó. Suscríbete al canal de Royal Boxing News. Nuevamente estamos absolutamente agradecidos con todos ustedes por el apoyo que nos están dando. Si este video te gustó, te repito, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal de Royal Boxing News y activa esa campanita para que te enteres de cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao.